Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en cada uno de los corazones de nuestros hermanos. Le agradecemos al Señor la alegría de poder estar juntos, buscando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, un nombre precioso, honroso y glorioso. En el día de ayer nosotros empezamos a considerar algo relacionado con la fe y el testimonio. Recuerde que dijimos que Romanos 10 nos muestra que la fe es por el oír, ¿cierto? Sí, cuando la persona oye la palabra de Dios, se engendra, nace la fe en la persona. Y recuerda que estuvimos diciendo que la palabra de Dios o la palabra de Cristo, como dice el manuscrito griego más antiguo, hace referencia a tres aspectos al menos. La palabra de Cristo es el testimonio que nosotros damos de acuerdo a la palabra. La palabra de Dios es el testimonio que Dios dio en la creación. Porque en Génesis dice, y dijo Dios, sea tal cosa y sea tal cosa, ¿cierto? Y en los Salmos, Salmo 33, creo que el verso 6 dice, por la palabra de Dios, y en la Septuaginta dice, por el Logos, fueron creados los cielos y la tierra. Y el testimonio de la palabra escrita, que es la revelación especial. Entonces, cuando nosotros escuchamos ese testimonio de la palabra, creemos y entonces la fe es por el oír. Y hablamos de que esa fe es la fe inicial que cada uno de los creyentes tenemos. Pero recuerda que leímos en 1 Tesalonicenses 1:3 que la fe va avanzando y la fe se va desarrollando, ¿cierto? Como le decía Pablo a los tesalónicos, la fe en ustedes va creciendo, ¿cierto? Y dijimos, Hebreos 11 nos dice que Cristo es el autor de la fe. Cristo es la fe en nuestros corazones dada. Entonces el Señor va avanzando y va creciendo. Y ese desarrollo de la fe y ese avance de la fe, en ese avance se va conociendo el testimonio del Hijo de Dios. Porque recuerde lo que leímos en Apocalipsis 19:10. La iglesia, toda la iglesia tiene el testimonio del Hijo de Dios. La Biblia es el testimonio del Hijo de Dios. El Padre dio testimonio de su Hijo por la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Y dijo Dios, Salmo 33, por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Juan 1:1, en un principio era el Logos. Y todas las cosas fueron hechas por Él. O sea, Dios estaba diciendo que creó todo por su Hijo, el Hijo de Dios. Y cuando empezamos a examinar toda la escritura, cada libro, cada versículo, hay un registro detallado de la vida, la obra y el testimonio de Jesucristo, hermano. Por eso cuando nos acercamos a la palabra tenemos que acercarnos con unos lentes cristológicos para ver siempre al Hijo de Dios, porque el Padre siempre dio testimonio de su Hijo. Y traíamos un ejemplo, el ejemplo de Levíticos, capítulo 1. El holocausto hace referencia a la obra de Cristo, Cristo entregándose como sacrificio por amor a nosotros, porque en el holocausto era un sacrificio donde todo se consumía, ¿cierto? Y subía olor agradable al Padre. Luego el Levítico 2 habla de la ofrenda de la harina fina. Y la harina fina hace referencia a la humanidad perfecta y sin pecado de Cristo. Y así sucesivamente. Siempre vamos a encontrar la obra del Hijo de Dios. Entonces el Padre nos ha dado su Espíritu. Recuerden. El Espíritu está en nuestros corazones y Él está haciendo algo, ¿cierto? El Señor Jesús dijo en los días de su carne en Juan, cuando el Espíritu viniese, Él iba a dar testimonio ¿de quién? Del Hijo de Dios. Y la obra del Hijo de Dios, esa obra perfecta, completa y todo suficiente del Hijo de Dios, el Espíritu nos la comunica. Y por eso dice, Él tomará de lo mío, el Espíritu toma de la obra de Cristo y nos la comunica. Y algo que estamos considerando en estas reuniones es que, ¿cómo nos comunica el Espíritu Santo el testimonio de la vida del Hijo de Dios a nuestra vida? Y la está forjando, la está formando, y es lo que el mundo debe conocer. El mundo en ninguna parte hallará el testimonio de la resurrección de Cristo más que en la iglesia, más que en cada uno de nosotros. Es ahí donde el mundo va a ver que Cristo sí resucitó, hermano. ¿Sí? Entonces sigamos considerando este aspecto del testimonio y la fe. Vamos a empezar leyendo 1 de Juan 5, versículo 9. Y el día de ayer estuvimos considerando una palabra griega, mártir, marturia, marteo, hace referencia al testimonio. Todas esas palabras están relacionadas
con testimonio. Primera de Juan 5:9. Vamos a ver cómo dice nuestro hermano Juan. Si recibimos el testimonio de hombres, mayor es el testimonio de Dios. Aquí la palabra griega es marturia, que significa evidencia dada. O sea, Dios ha dado una evidencia de algo o de alguien, ¿cierto? Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y ahorita vamos a leer el versículo 8, que es la explicación del 9, la explicación del 8. Entonces, Dios, a través de los profetas, a través de los apóstoles, a través de los escritores de la Biblia, a través de los reyes, a través de los pastores, siempre lo que hizo fue dar un testimonio del Hijo de Dios. Por ejemplo, Jonás. Jonás, dice la Escritura, que era un tipo de Cristo en un aspecto, en el aspecto de que Jonás, el tiempo que iba a pasar en el gran pez, 3 días y con sus 3 noches, de la misma manera el Hijo de Dios iba a cumplir esa realidad, iba a cumplir la tipología, iba a pasar 3 días con sus 3 noches en el vientre del gran pez. La otra tipología la tiene Jonás cuando Jonás sale el gran pez. Y aunque la Biblia no lo dice, el salir del gran pez hace una referencia de la resurrección de Cristo, porque sale ese lugar que se utiliza como el gran pez en comparación con la muerte. Entonces Jonás sale de ese lugar y luego Cristo sale de ese lugar. Cristo cumple la tipología. Pero en unos aspectos de la personalidad, Jonás no era tipo de Cristo, ¿cierto? Porque Jonás, cuando el Señor lo envía a predicar, Jonás no quiere ir, ¿cierto? Y cuando seguimos mirando la personalidad de Jonás, muchos aspectos no se parece a Cristo. Entonces, por eso dijimos ayer, la imagen de Dios se reconoce cuando todos los creyentes nos reunimos y cada uno va a reflejar un aspecto del carácter de Cristo, ¿cierto? Entonces, cuando nos reunimos, nuestro hermano presenta paciencia, nuestra hermana presenta benignidad, nuestros hermanos presentan carácter probado y así sucesivamente. Entonces, todos juntamente, corporativamente, vamos reflejando la imagen del Hijo de Dios. Naturalmente que Dios está trabajando individualmente para forjar en nuestro corazón su carácter, ¿cierto? Entonces, Dios siempre ha dado testimonio de su Hijo. Y utilizamos el ejemplo de Moisés. Moisés, dice la Biblia en Números 12, cuando María se levantó contra su hermano e instigó a Aarón en esa rebelión, porque el hebreo da a entender que fue María la que empezó la rebelión. Dice la Biblia cuando Dios llama a Moisés, a Aarón y a María, aparte. Como un papá así como cuando lo va a regañar a uno y los llama aparte y le dice, ¿ustedes no tuvieron temor de hablar de mi siervo Moisés? No hay un hombre más manso que él en la tierra, ¿cierto? Ese es el testimonio que Dios dio de Moisés. Pero recuerda que Moisés no era un hombre manso en Egipto. Moisés no era un hombre manso en Egipto porque la mansedumbre, una de las particularidades que retiene su fuerza. Y Moisés en Egipto no la pudo retener porque no era manso. Pero con los periodos que él vivió, el trabajo del Espíritu Santo en su corazón, ya, en el desierto ya, Dios dice, ese hombre es manso. Más manso que cualquier hombre en la tierra. Pero eso no es un aspecto propio de Moisés. Es un aspecto propio de Cristo. Yo soy manso y humilde de corazón. Entonces lo que vemos en ellos es el testimonio del Hijo de Dios. Lo mismo que miramos en Enoc, ¿cierto? Enoc, antes de ser traspuesto, transferido, dice la Biblia, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, lo que hizo Enoc fue una vida completamente que agradó el corazón de Dios. Pero recuerde que el que agrada el corazón de Dios es su Hijo. Oíd a mi Hijo, en él me complazco, en él me agrado, ¿cierto? Entonces, todo lo que los hombres reflejaron fue el carácter formado del Señor, ¿cierto? Ese es el testimonio que ellos daban acerca del Hijo de Dios, no un testimonio acerca de ellos. Nosotros no tenemos ningún testimonio, el testimonio es el testimonio del Hijo de Dios, manifestado y expresado en nuestras vidas, hermano, amén. Entonces, sigue diciendo la Escritura, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces vamos a ver el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Versículo 8. Y 3 son los que dan testimonio. La palabra griega martureo significa ser testificador, ¿cierto? Entonces hay 3
que están testificando algo, ¿cierto? Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. La Biblia textual y las Biblias que son traducidas con el Nuevo Testamento griego, texto crítico o los manuscritos griegos más antiguos, la parte donde dice 3 son los que dan testimonio, la parte donde dice en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, no aparece en los manuscritos griegos más antiguos. Y solamente aparece, y 3 son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre. Porque el capítulo 5 de Primera de Juan está hablando del testimonio del Hijo de Dios. ¿En dónde? Acá. ¿Se me entiende? Está hablando del testimonio del Hijo de Dios acá en la tierra. Entonces, ese era el 7, el versículo 8, y 3 son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan, ¿cierto? O sea, ellos están en un mismo sentir. ¿Cuál? En testificar acerca de la obra del Hijo de Dios, que Dios envió a su Hijo al mundo a morir por nuestros pecados y que el Hijo de Dios ahora está habitando y se está revelando en nuestros corazones, ¿cierto? Que nuestra vida, donde estemos, debe ser un testimonio del Hijo de Dios. Entonces, queremos utilizar esta figura del testimonio triple dado por el Espíritu, el agua y la sangre. Cuando se refiere a agua y sangre, ¿cierto? Juan está haciendo relación a cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, que un soldado le lanzó el costado. Y dice la Biblia que salió, ¿qué? Agua y sangre. Y Pablo nos revela qué significa el agua. La Biblia nos revela qué significa la sangre, que Cristo muere por nuestros pecados, ¿cierto? Eso es claro. Pero también Pablo nos revela en Efesios qué es el agua. Y el agua significa que Él murió por amor, ¿cierto? Porque el agua no tiene que ver con limpieza de pecados. El agua tiene que ver, está relacionado por el amor con que nos amó. Pero la sangre sí tiene que ver con el derramamiento de pecados. Entonces, como hay un testimonio triple, el espíritu, el agua y la sangre, vamos a utilizar la figura del tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento, una figura de un testimonio triple que había en el arca del pacto, ¿sí? Ustedes saben entonces que estando en el desierto, Dios le da un mandamiento a Moisés, que ese mandamiento es el mismo mandamiento que tenemos hoy la iglesia. Dios le dice a Moisés, me harán un tabernáculo de reunión. O sea, van a ser un lugar donde yo voy a reunirme con ustedes, donde yo voy a tener comunión con ustedes. Pero el tabernáculo tiene que tener ciertas especificaciones que hace relación a la revelación para la edificación de la iglesia. La edificación de la iglesia no la podemos edificar como a mí me dé la gana. Es que yo pienso que la iglesia debería llamarse así. Es que yo pienso que en la iglesia deberíamos hacer esto. No. En la iglesia se hace lo que dice la palabra, de acuerdo al diseño que Dios reveló en su palabra para que sea levantada la casa de Dios. Por eso es que Dios le dice a Moisés, la harás de esta manera, la harás de esta otra manera y la harás de esta manera, ¿cierto? A Moisés no se le deja la imaginación hacer el tabernáculo. Incluso cuando Noé, que empieza a construir el arca, tampoco a Noé se le deja la imaginación. Dios le dice a Noé, la harás de tanto, por tanto, por tanto, ¿cierto? Y si seguimos más adelante en la revelación del templo es lo mismo. Dios, cuando le da el diseño a Moisés, que no se lo dio a Salomón, se lo dio a David. Cuando Dios le da el diseño a David, que no se lo dio a Salomón, le dice cómo debe ser el diseño. Y David dice, el diseño lo entendí porque Dios me lo reveló. Trazó su mano en mi vida y pude conocer el diseño. Entonces siempre vemos que la edificación de la casa de Dios nunca se le deja a la mente de ningún hombre. No importa el más espiritual que sea. Siempre el testimonio de la edificación va a ser de acuerdo a ¿qué? A la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, estando en el desierto, les manda a construir un tabernáculo de reunión y la parte más importante del tabernáculo de reunión es sin duda el arca del pacto, ¿cierto? Que es el lugar donde dijo el Señor, allí me comunicaré con ustedes. Dios, cuando tú entrabas al tabernáculo y lo que encontrabas a mano derecha eran la mesa de los panes de la proposición. Pero Dios no hablaba desde allí, aunque servía para alimento para el alma, ¿cierto? Y si mirabas a la mano izquierda, encontrabas la menorá, el candelero, el candelabro. Y ahí que aunque encontrabas luz, tampoco Dios hablaba ahí.
Y si seguías más adelante, encontrabas antes de entrar al lugar más santo, el velo, el altar de los inciensos. Pero tampoco Dios hablaba ahí. Y si entrabas al lugar más santo, encontrabas el arca del pacto. Allí se hablaba Dios. Eso es lo más importante. Lo que Dios nos hable. Entonces allí, en ese lugar, era donde Dios hablaba. Y Dios estaba hablando y dando un triple testimonio. Así como dice Juan, el espíritu, el agua y la sangre, estos tres concuerdan en el testimonio dado acerca del Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar esa figura de ese triple testimonio que había en el arca del pacto. Ustedes saben que el arca del pacto representa a Cristo. Eso es lo más importante del arca del pacto, que hace referencia a la comunión, a la doctrina de los apóstoles. Vamos a leer Hebreos 9, versículo 1. Hoy vamos a compartir lo relacionado con el testimonio y la comunión de la iglesia. Ayer hablamos del testimonio de Cristo por medio del avance de la fe. Ahora vamos a hablar del testimonio de Cristo y ese testimonio nos va a llevar a una comunión, pero una comunión apostólica. La comunión no es ingenua, la comunión es en base a lo que Dios reveló por los apóstoles y por los profetas, ¿sí? La comunión no es en base a emociones o en sentimientos. La comunión es en base al testimonio del Espíritu por los apóstoles y profetas. Hebreos 9, versículo 1. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Esa es la primera parte. Tras el segundo velo, la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo o el santo de los santos, como dice el griego, el cual tenía un incensario de oro, ya que hay algo bien particular. Presentan el incensario en el lugar más santo. Y en el Antiguo Testamento en algunas partes lo presentan en el lugar santo. Pero recuerde que el incensario era móvil, entraba y salía. Entonces hoy no vamos a tratar ese tema. El cual tenía un incensario de oro y el arca de pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna, presta atención, de oro, que contenía 1, el maná, 2, la vara de Aarón que reverdeció o que dio fruto, dice el griego, y 3, las tablas del pacto. O sea, estos 3 elementos se encontraban en el arca del pacto, ¿cierto? Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. O sea, el escritor a los hebreos hubiese querido revelar más a los hebreos acerca del arca del pacto. Pero recuerda que en el capítulo 5 les dice, 11-12, ustedes debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, es necesario que le vuelvan a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Entonces hay ciertas cosas que hay veces la iglesia no puede recibir porque sus oídos todavía y su interior todavía no está en la capacidad de recibir ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, ese era el caso de los hebreos. Entonces tenemos el triple testimonio. El maná, ¿cierto? La vara de Aarón que dio fruto y las tablas del pacto que fueron grabadas en piedra a Moisés. Listo. Entonces vamos a considerar estos 3 aspectos, el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto, cómo cada uno de estos aspectos se debe formar en la vida del creyente y a medida que eso se forme, se va dando un testimonio claro de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y es ahí donde nosotros debemos tener claro que la comunión es basada en lo que ha hecho Dios en nuestros corazones y el testimonio de los apóstoles y de los profetas, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque lastimosamente hay todavía hermanos y hermanas que en ellos no hay un trabajo legítimo del Espíritu Santo y quieren tener una comunión basada en las emociones, en los sentimientos y no basada en lo que ha dicho la palabra.
¿cierto? Entonces vamos a mirar estos tres aspectos manifiestos que están en nuestro Señor Jesucristo. Éxodo 16:32. Vamos a mirar el maná. Cristo dado como alimento a nosotros. Entonces, cuando hay un hermano, una hermana en la comunión que se está alimentando constantemente de Cristo, porque recuerda que el Señor dijo que el que comiere mi carne y mi sangre, que es verdadera comida, tendrá vida en sí, y cuando el Señor hablaba de eso se refería a comerlo por fe. O sea, comerlo significa creer lo que Él ha dicho, ¿cierto? Entonces, cuando un hermano y hermana se está alimentando de Cristo, tomándolo como su maná, hay una evidencia en su vida de que ha estado comiendo al Señor. Como Adán, por ejemplo. Adán tenía el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Si Adán hubiese comido del árbol de la vida, se hubiese conocido ese testimonio de vida eterna en él. Pero Adán comió fue del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué pasó? Hubo una evidencia. ¿Qué pasó? Muerte. O sea, esa fue la evidencia del haber comido y Adán llegó a ser viejo, el viejo hombre, ¿cierto? Entonces, cuando hay un hermano y hermana alimentándose de Cristo, hay un testimonio firme y veraz acerca de que ese hermano, esa hermana, esa iglesia está alimentándose del Señor. Y como hay un alimento, un médico nos decía, una vez que estuvimos en Venezuela, él nos decía, nosotros somos lo que comemos, así me decía, ¿cierto? Entonces, si comemos a Cristo como alimento, ¿qué reflejaremos? A Cristo el Señor en nuestra vida, y el testimonio del Señor va a ser conocido de una manera espontánea. Éxodo 16:32. Y dijo Moisés, esto es lo que Yahvé ha mandado. ¿Qué ha mandado Yahvé? Llena un gomer de él y guárdalo para vuestros descendientes del maná, a fin de que el pan que yo os di a comer a fin de que vean que el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Yahvé, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Yahvé lo mandó. Cuando utiliza la palabra delante de Yahvé, esa palabra delante del Señor hace referencia al lugar más santo. O sea, en este caso, el lugar santísimo. Y entonces Dios le estaba diciendo, le ha dicho a Moisés y Moisés le dijo a Aarón, el maná que está recogiendo el pueblo, toma un pedazo y colócalo en la urna. ¿En dónde es la urna? En el arca del pacto, donde está el testimonio del Señor, ¿cierto? Y va a quedar como testimonio para las generaciones que yo alimenté a Israel. ¿En dónde? En el desierto, ¿cierto? Donde comieron pan, quedaba un pan que venía del cielo, que era un testimonio acerca del Señor, ¿cierto? Aunque no era la realidad era Cristo, pero de manera era una sombra de la realidad de lo que era Cristo. Entonces ellos estuvieron alimentándose de Cristo en el desierto y muchos no se dieron cuenta. No se dieron cuenta del milagro del maná que caía del cielo atmosférico. Y muchos no vieron de qué se estaban alimentando, que era de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, una de las primeras particularidades del testimonio del Señor dado es porque los hermanos y hermanas están comiendo constantemente del Señor. Y como se está comiendo constantemente del Señor, hay una clara manifestación del Hijo de Dios en su vida, ¿cierto? Hay un claro proceder del Señor actuando en cada uno de los corazones de los creyentes, ¿cierto? Y entonces cuando el hermano y la hermana está comiendo del Señor, pues ¿qué es lo que ¿qué es lo que se va a dar a conocer? El testimonio del Hijo de Dios, porque somos lo que comemos. Una de las primeras cosas que se le mandó a Adán a hacer, ¿qué era? Coma. Fue lo primero que se le mandó a Adán a hacer. Coma, ¿cierto? Entonces nosotros como la iglesia tenemos el deber de estar alimentándonos del Señor. Recuerde, el Señor dijo en Juan 6:63, mis palabras son espíritu y vida. Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos sus palabras porque son espíritu y vida a nuestra vida, ¿cierto? Entonces que el Señor vaya dando una conciencia en cada uno de nosotros de querer alimentarnos del Señor, de querer comer del Señor y no comer del mundo, porque el mundo ha sido juzgado por Dios. Por ejemplo, Arca de Noé.
Cuando ya pasaron muchos días y el diluvio estaba sobre la tierra y las aguas llenaban toda la tierra y había cesado de llover, Dios manda un cuervo para que examine a ver si hay dónde poder posar el pie. Pero el cuervo nunca volvió. ¿Qué pasó que el cuervo no volvió? Y luego envió una paloma. La envió 3 veces, la paloma. Y a la tercera vino en su pico con un árbol de olivo, que hace referencia a la resurrección. ¿Cierto? Y entonces, ¿por qué no vuelve el cuervo? Porque el cuervo es un animal carroñero. Por eso el cuervo no vuelve. Y la tierra estaba llena de cadáveres por el juicio que Dios hizo. ¿Cierto? Entonces, cuando hay un cristiano que se alimenta del mundo, parece al cuervo que está comiendo mortecina. Porque lo que hay en el mundo, todo fue juzgado por Dios. ¿No? ¿No lo dice Primera de Juan? No améis al mundo ni las cosas que están en él. Ahora, ahí juega un papel importante de cada creyente de discernir qué es el mundo. Cada creyente debe empezar a discernir qué es el mundo para no alimentarse de algo que Dios ya juzgó, el mundo. ¿Cierto? Entonces, por eso hay un mandamiento claro: comer de Cristo. Estando en su presencia, que es el arca del pacto, nos alimentamos de Él. Cuando nos alimentamos de Él, el testimonio que vamos a reflejar no es el nuestro, es el del Hijo de Dios. ¿Cierto? Es un primer aspecto para tener en cuenta. 2, la vara de Aarón, que reverdeció o que dio fruto. Porque lo que pasó con la vara fue que una vara que dio fruto, suelta del árbol, dio fruto. Entonces vamos a leer Números 17:10. Estamos mirando primero este trabajo legítimo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Números 17:10. Ahora es la vara de Aarón. La vara de Aarón nos habla de la experiencia de la resurrección del Hijo de Dios. La Escritura dice que Cristo murió para darnos vida. ¿Amén? Pero ahora la Escritura también nos dice que la vida de Cristo nos está dando muerte. Pareciera un asunto extraño, pero esa es la verdad. Cristo muere para darnos vida porque nosotros estamos muertos. Pero ahora la vida de resurrección del Hijo de Dios, cuando llega a nuestra vida, va dando muerte a la expresión del viejo hombre. Recuerde, una cosa es la expresión y una cosa es la posición. La posición de la iglesia en general, en todas las partes de la tierra, es muerta. ¿Por qué? Fuimos crucificados juntamente con Cristo. O sea, el que es iglesia es porque pasó por la muerte, ¿cierto? Entonces la posición de la iglesia es que está muerta juntamente con Cristo. Cuando murió Cristo, morimos nosotros, ¿cierto? Pero recuerde que Pablo nos dice, el mismo que nos dice que él murió con Cristo y que fue crucificado con Cristo juntamente, ese mismo ¿sabe qué nos dice? Haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir las prácticas del viejo hombre. ¿Será que hay una contradicción? No hay una contradicción. Porque una cosa es la posición de la muerte y otra cosa es la experiencia de la muerte. ¿Cierto? Entonces la resurrección del Hijo de Dios, su vida de resurrección, que es su sacerdocio según el orden de Melquisedec, lo que está causando en nuestra vida cuando dejamos que trabaje y abrimos el corazón a Él, es muerte. Eso es lo que está causando la resurrección del Hijo de Dios. Entonces vamos a leer este aspecto de la experiencia de Cristo en resurrección. Número 17:10. Yahvé dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio. Ese delante del testimonio es allá, en el arca del pacto, donde estaban las tablas y el maná, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. ¿Sí? Entonces, en el mismo tabernáculo, en el mismo lugar santo, en el mismo arca del pacto, también estaba ¿qué? La vara, como testimonio de que pasó por la muerte, ¿sí? Y que resucitó, porque es que la vara, cuando se quita del árbol, la vara muere. Y ya no puede dar fruto porque se ha quitado del árbol donde procede la vida. Entonces la vara pasa por la muerte, pero más sin embargo da fruto, ¿cierto? Que fue lo que pasó con la obra de Cristo. Pasó por la muerte, ¿cierto? Salió de la muerte y produjo mucho fruto. ¿Cuál es el mucho fruto? Aquí sí somos nosotros. Nosotros somos el fruto de su aflicción. Eso lo dice Isaías, ¿cierto? Entonces el fruto de Cristo somos nosotros.
pasó por la muerte y dio fruto. Entonces, aquí el otro aspecto de la comunión y el testimonio es que los creyentes, nosotros debemos acercarnos a Cristo, ver la vida de resurrección del Hijo de Dios, y con esa vida de resurrección es que nosotros vamos a caminar en este mundo en tinieblas, ¿cierto? Porque la vida de resurrección es la vida del poder sobre la muerte, ¿cierto? Entonces este mundo, si tuviésemos gafas espirituales, lo hubiésemos todo en oscuridad, en muerte. Entonces somos llamados como creyentes a caminar en resurrección, la expresión de la vida de resurrección formada en cada uno de los creyentes. Entonces viene el otro testimonio. Cuando estamos en Cristo, en su palabra, en su vida de resurrección, pues ¿qué vamos a manifestar nosotros? El testimonio espontáneo va a ser que Cristo sí resucitó y es conocido y es leído en nuestros corazones. Como lo dijimos inicialmente, la iglesia no tiene ningún lugar donde conocer la resurrección de Cristo más que en la iglesia, ¿cierto? Entonces, por eso es necesario, menester, que nosotros como creyentes nos acerquemos al Cristo de la Biblia y vivamos en esa vida de resurrección para dar el testimonio al mundo que Cristo sí resucitó, que Cristo no está muerto, que resucitó, vive en nuestro corazón y está operando, ¿cierto? Amén, hermanos. Y el tercer aspecto es las tablas del testimonio. Éxodo 25, versículo 21. Recuerde, Dios manda a Moisés a que se labre 2 tablas de piedra para en ellas, ¿qué? Escribir su testimonio. ¿Cierto que sí? Pero pasó algo con las tablas. Se quebraron. O sea, el hombre transgredió la ley de Dios. Dios primeramente nos estaba diciendo con eso cómo era el corazón del hombre. Él quería escribir las leyes en el corazón del hombre, pero eran como una piedra. Entonces se necesitaba una operación donde el corazón del hombre cambiara y fuera de carne para él poder escribir sus leyes en el corazón de cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a hablar del testimonio de la ley de Dios forjada en nuestro corazón. Sus palabras forjada en nuestros corazones. Éxodo 25, 21. Y pondrás en el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio, marturia en la versión griega de la Septuaginta, que yo te daré. ¿Cuál era el testimonio? El testimonio era la tabla, las tablas de la ley. Las tablas eran el testimonio acerca de su Hijo, porque ningún hombre era capaz de cumplir lo que decían las tablas. Ningún hombre era capaz de amar a Dios con todo el corazón. Ningún hombre era capaz de amar a su semejante como a sí mismo, ¿cierto? Entonces, esa ley estaba dando testimonio de lo que iba a ser Cristo. Por eso el Señor Jesús dice que Él no ha venido a abrogar la ley, sino que Él ha venido a cumplirla, y cuando la cumple la perfecciona y la magnifica, como dice Isaías, ¿cierto? Porque ni Isaías, que era un varón santo, ni Samuel, que era un varón santo, ni Daniel ni David, que eran varones santos, cumplieron la ley. No podían. Se necesitaba un hombre espiritual, hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Cuando cumple la ley, perfecciona la ley, ¿cierto? Entonces, esas tablas estaban hablando de la obra que iba a hacer Cristo, y que esa obra iba a ser grabada en nuestras mentes y corazones. ¿Para qué? Para cumplirla. Para también llevarla a cabo como el Señor Jesucristo la llevó a cabo. Entonces, cuando nosotros estamos dando un cumplimiento a esa ley que se ha grabado, se ha forjado en nuestro corazón, cuando damos un cumplimiento a esa ley, el mundo va a conocer el testimonio del Hijo de Dios, ¿cierto? Porque estamos siguiendo las mismas pisadas del Hijo de Dios. Y pasemos a Deuteronomio 10, versículo 1. Deuteronomio 10, versículo 1. En aquel tiempo Yahvé me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mi monte, sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribe en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras piedras que quebraste, y las pondrás ¿en dónde? En el arca. O sea, en el arca había un triple testimonio.
Ese triple testimonio es el testimonio del Hijo de Dios, ¿cierto? En nuestras vidas. Mostramos entonces, somos llamados a mostrar que Cristo resucitó, ¿sí? El testimonio de la vara de Aarón. Somos llamados a mostrar el aspecto de Cristo como alimento, que nosotros estamos alimentándonos de Cristo y por ende lo estamos dando a conocer espontáneamente, ¿cierto? Y somos llamados también a manifestar la ley de Dios que está en nuestros corazones. Escribe en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos de Yahvé. Los 10 mandamientos que Yahvé os ha hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea y me las dio Yahvé. Y volví y descendí al monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí están como Yahvé me lo mandó. Moisés obediente en todo lo que el Señor le había dicho. Entonces mire estos 3 aspectos que hacen parte del testimonio de Dios. Hay muchos más aspectos del testimonio de Dios, ¿cierto? Y son 3 aspectos que deben ser conocidos por cada uno de nosotros. Cada uno de los creyentes está en la responsabilidad de manifestar estos 3 aspectos en su vida, porque es el producto del trabajo del Espíritu Santo. Tomará de lo mío y nos lo comunicará a nosotros. Y nosotros espontáneamente les damos de testimonio ¿de quién? De Jesucristo, porque es la obra del Hijo de Dios. Ahora, leamos un texto en Romanos 8:16. Romanos 8:16. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio. La palabra griega sinmartureo o sunmartureo es una palabra compuesta. Sino sun, que significa con. Y martureo significa dar testimonio, evidencia dada. Entonces, el Espíritu mismo está dando juntamente con nosotros un testimonio. Primero, Él da un testimonio a nuestro espíritu y después nosotros desde el Espíritu, porque recuerde que ahí está Espíritu con minúscula, es el Espíritu nuestro. Entonces, desde el Espíritu es que se va a manifestar el testimonio que el Espíritu Santo ha dado. La Escritura dice que el Espíritu vino no a dar testimonio de Él, sino de ¿quién? Del Hijo de Dios. Entonces hay un testimonio en el Espíritu Santo que es comunicado a nosotros juntamente de testimonio y somos entonces nosotros encargados de dar a conocer ese testimonio. Pero recuerde, hermanos, Dios coloca algo real y genuino y verídico en nuestros corazones, que es el testimonio de su Hijo. Pero mientras en nosotros no dejemos trabajar al Espíritu Santo en las diferentes maneras que hay para trabajar, el testimonio de Dios no va a salir fidedigno, sino que va a salir un testimonio distorsionado y se va a dar a conocer un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, ¿cierto? Entonces, cuando la persona deja que Dios actúe por las diferentes circunstancias de nuestra vida y decimos amén a eso y le damos gracias al Señor por eso y no renegamos en contra de Dios por eso, sino que le decimos amén y le damos gracias, entonces empezamos a darle una apertura para que el Espíritu pueda reflejar y no distorsionar el testimonio del Hijo de Dios. Porque recuerde que ayer leímos Apocalipsis 1, 4 y 5, que Jesucristo es ¿qué? El testigo fiel. O sea, si hay alguien que dio un testimonio fiel y no distorsionado del Padre, fue el Hijo de Dios. Entonces la responsabilidad de la iglesia es no distorsionar el testimonio que el Espíritu Santo ha dado en nuestros corazones. Y cuando vivimos nuestra vida apartada del Señor, entonces estamos distorsionando el testimonio del Hijo de Dios. Y estamos distorsionando el testimonio de Dios, porque así no es Dios, ¿cierto? Cuando mostramos nuestra personalidad propia, estamos mostrando un testimonio y dando a conocer un Cristo como si fuera iracundo, como si fuera mentiroso, ¿cierto? Como si fuera egoísta, y ese no es el testimonio del Cristo de la Biblia. El testimonio del Cristo de la Biblia es diferente, hermano, ¿cierto? Entonces, por ahí es la importancia, lo que dijimos ayer, de que la fe sea puesta a prueba. Para cuando sea puesta a prueba la fe, se va desarrollando, se va abriendo en el interior la salida para que el testimonio de Cristo sea un testimonio
transparente. Mira, hermano, una de las particularidades de la nueva ciudad en Apocalipsis es que diáfana, cristalizo, dice el griego. O sea que el testimonio pasa transparente, no se distorsiona. Entonces, cuando nosotros damos testimonio del Señor, lo que estamos haciendo es que Dios da su testimonio verídico y real, pero cuando va a salir, se distorsiona. Y por eso la responsabilidad de la iglesia. Por ejemplo, Dios ha colocado su amor en nuestro corazón, ¿cierto? Por el Espíritu Santo, Romanos lo dice. Amén, ¿cierto? Lo ha colocado en nuestros corazones. El amor de Dios es perfecto, completo en sí mismo. El amor de Dios no hay que añadirle nada. Pero cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo trabaje, cuando vamos a conocer ese amor, es un amor distorsionado. Y es un amor propio, un amor natural. No es el amor de Dios, ¿cierto? Entonces, he ahí la importancia de dejar que Dios trabaje en los candeleros con el martillo para darle forma, para que el testimonio cuando lo demos no se distorsione, hermano. Y esa es la responsabilidad de la iglesia, no es del mundo. ¿El mundo acaso quiere el Espíritu Santo? ¿Lo tenemos somos nosotros? Una responsabilidad de la iglesia. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y 1 Corintios 1:9, la comunión es en el Espíritu. O sea, no hay otra manera que nosotros podamos tener comunión si no es por el Espíritu. Existe amistades, compañerismo, ¿cierto? Pero la comunión es por el Espíritu porque significa que hay algo en común entre nosotros. Y eso común es el Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso nos lleva a estar juntos y eso nos lleva a que juntos demos el testimonio del Señor. Primera Corintios 1, versículo 9. Primera de Corintios 1, versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, nosotros, el Señor nos incluyó en la comunión de la Trinidad. Me explico. El Padre, por el Hijo, han tenido una comunión eterna e ininterrumpida. ¿Cierto? Y en esa comunión todo suficiente que ellos han tenido, no han necesitado de nada ni de nadie, porque es suficiente. Pero nos amó Dios tanto que nos quiso incluir en esa comunión. Y cuando tenemos comunión con el Hijo de Dios, inmediatamente tenemos comunión con la Trinidad. ¿Por qué? Porque donde está el Hijo, ¿está quién? El Padre. Y donde está el Padre, está el Hijo. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces Dios nos llama a que tengamos comunión con su Hijo por el Espíritu, ¿cierto? A cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra. Y esa comunión no es fuera del Espíritu. Esa comunión no es fuera de la palabra. Esa comunión no es fuera de lo que han dicho los profetas y los apóstoles. Y eso es algo que quiero que quede claro, hermano. La comunión no es basada en mis emociones, en lo que el hermano dice, en lo que el hermano hace, sino es basada en el Espíritu y en el testimonio de la palabra y en el testimonio que da Cristo, que hay de Cristo en esa persona, hermano. Filipenses 2:1. Filipenses 2:1. Amén, hermano, ¿lo tenemos? Filipenses 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. O sea, la comunión no es en ningún otro lugar más que en el Espíritu. El Espíritu que ha depositado en nosotros hace que nosotros tengamos comunión. ¿Comunión con quién? Unos con otros. ¿Y comunión con quién? Con nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, ¿sí? Entonces, viendo esta introducción, vamos a leer Primera de Juan 1:1. Y es ahí donde las iglesias deben ir a la palabra y al testimonio de las Escrituras y al testimonio de Cristo en cada hermano para la comunión, ¿cierto? Nosotros no podemos tener comunión con un hermano
o hermana que no es uno donde está con sus hermanos. Por ejemplo, ayer hablábamos. Dios nos dio una figura de la iglesia por medio del candelero, ¿sí? Apocalipsis 1 nos dice que Juan, cuando ve la visión, ve 7 candeleros. Luego Apocalipsis 1:20, el ángel le dice, el Señor Jesús le revela qué son los candeleros y le dice, los candeleros son las 7 iglesias. Ya con eso sabemos nosotros que es una iglesia, es un candelero, ¿cierto? Y el candelero tiene una particularidad, un pie. Y el pie habla del lugar donde fue colocado el candelero, geográficamente. Entonces nosotros fuimos ubicados geográficamente en esa comunión, en esa ciudad. ¿Para qué? Para tener comunión, ¿cierto? Fuimos colocados en esa ciudad para tener comunión. Mira, el Señor Jesús dijo en Juan 17, Padre, oro para que ellos sean uno como nosotros somos uno. ¿Listo? ¿Dónde va a empezar ese testimonio de la comunión de la unidad del cuerpo? En el pie del candelero. Es ahí donde vamos a empezar a manifestar que somos uno, en la ciudad donde fuimos plantados. Naturalmente, en la ciudad donde fuimos plantados, no todos tienen conciencia de unidad de cuerpo, ¿cierto? Naturalmente hay sectarismos, ¿cierto?, que excluyen a los miembros del cuerpo de Cristo, pero con aquellos que tienen conciencia de unidad de cuerpo procuramos tener comunión. Entonces la comunión empieza desde donde nosotros fuimos plantados ahí, ¿cierto? Cuando hay hermanos y hermanas que no tienen comunión con los que han sido plantados en esa ciudad, es porque hay algo anormal, ¿cierto? Hay cosas propias de nuestra vida, como trabajo, como estudio, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de una renuencia a la comunión para dar un cumplimiento a la palabra, para que sean uno, hay un problema en el corazón de las personas. Entonces, por eso hablamos de que la comunión no puede ser ingenua. La comunión debe ser de acuerdo al testimonio de la Escritura y el testimonio que los hermanos y hermanas están dando acerca de Jesucristo. Y por eso hicimos toda la introducción. Cosas manifiestas del Hijo de Dios en nuestra vida. Juan 1:1, la comunión apostólica. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Mire lo que dice Juan. Y testificamos, martureo, damos una evidencia. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Vamos a leerlo, el 3. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Entonces, los apóstoles vieron al Hijo de Dios, tuvieron comunión con el Hijo de Dios, en ellos empezó a forjarse el testimonio del Hijo de Dios. La resurrección, la ley en sus corazones, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Mostraban que se alimentaban de Cristo. Entonces, como ellos tenían comunión con el Hijo y los discípulos veían esa comunión, ¿qué hacían entonces los discípulos? Vamos a tener comunión con los apóstoles, porque los apóstoles tienen comunión con el Padre y con el Hijo, ¿cierto? Y lo que hemos visto y oído, esto anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ves? Entonces, ¿por qué se tenía comunión con los apóstoles? Porque los apóstoles tenían una comunión verdadera con el Padre y con el Hijo. ¿Y por qué sabían los discípulos que era verdadera? Porque era un testimonio evidente de que están con el Señor, comían del Señor, vivían la resurrección del Señor, tenían la ley de Dios en sus corazones, entonces en su vida lo testificaron y lo expresaban. Entonces los discípulos queremos tener comunión con ustedes. Vemos que ustedes tienen comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Entonces por eso es muy importante la comunión sea basada en la comunión apostólica. La comunión no puede ser basada en las emociones, en que canta bonito, en que predica bonito. Voy a poner un ejemplo, hermanos.
En alguna ocasión me escribió un hermano X en una localidad X. Entonces, hermano, se me presenta como un obrero que trabaja en ciertas localidades. Y este hermano vivía voy a colocar una ciudad, en Fiji, ¿cierto? El hermano vivía en Fiji y como obrero trabajaba en otras localidades. Entonces, cuando yo le pregunto en qué ciudad vive, me dice, vivo en Fiji. Ah, ¿tú te reúnes con los hermanos en Fiji? No entiendo. O sea, tú vives en Fiji y trabajas en otras ciudades, pero no tienes comunión con tus hermanos en Fiji. No. Eso es anormal, completamente anormal, porque el testimonio de ser uno va a ser ¿en dónde? En el pie del candelero. Desde ahí vamos a empezar nosotros a mostrar que somos uno. Entonces, si no somos capaces de mostrar que somos uno con los de nuestra casa, que es el lugar donde Dios nos plantó, ¿cómo vamos a tratar de ser uno con los de afuera? ¿Cierto? Entonces, por eso decimos, la comunión es apostólica. Tenemos comunión con los que tienen comunión con su Hijo Jesucristo y con el Padre por el Espíritu, ¿cierto? Tenemos comunión con aquellos hermanos y hermanas en los cuales hay una clara y transparente reflejo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos comunión con los apóstoles, porque la comunión de los apóstoles es con el Padre y con el Hijo, ¿cierto que sí? Una comunión basada en lo que dice la palabra, una comunión basada en el testimonio apostólico, no una comunión basada en las emociones, hermano. Y la iglesia debe tener eso bien claro, hermano. Primera de Juan 1:6. Leímos el 3, ahora leímos el 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con el Hijo de Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando no hay comunión unos con otros es porque hay un problema de tinieblas. No importa cómo quiera llamarlo. Es que la hermana me miró mal. Es que el hermano no me dio la mano. Es que no me dio jugo. Es que no me dio agua. Como quiera llamarlo, la Biblia dice enfáticamente tinieblas, ¿cierto? Entonces, las tinieblas causan de que no se pueda tener una comunión limpia y transparente en el lugar donde la persona ha sido plantada. Volvemos a decirlo, Juan 17, Padre, oro para que ellos sean uno como nosotros somos uno. ¿Dónde va a empezar ese testimonio de unidad? En la casa, en la ciudad, donde se plantó. Naturalmente que debemos tener comunión con todos los hermanos, ¿cierto? Tenemos comunión extralocal, pero empieza dando el testimonio ¿dónde? En la casa. O sea, yo soy uno con un hermano que vive en Rusia, amén. Todos somos uno con un hermano que vive en Rusia, pero la practicidad de esa comunión no se puede dar solamente cuando nos veamos esporádicamente en los campamentos, ¿cierto? Pero con los que vamos a dar ese testimonio de tiempo completo, ¿es dónde? En la ciudad donde nosotros estamos plantados, hermano. Es desde ahí que debe empezar a hacer el testimonio de la comunión de la iglesia, ¿sí? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Vamos a mirar dos ejemplos de la comunión apostólica que tenían los hermanos en su tiempo y un ejemplo de un hermano que no tenía comunión apostólica. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer a nuestro amado hermano Gallo. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Amén, hermanos, ¿lo tenemos? Tercera de Juan capítulo 1, versículo 1. El anciano Agallo, el amado, a quien amo en verdad. Qué precioso, ¿cierto? Mira cómo empieza la carta dando un testimonio de alguien que era amado para los apóstoles. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, ¿qué prosperaba en el alma de Gallo? La vida del Señor.
Eso es lo que prospera. Aquí no está hablando de la prosperidad del alma en las cosas naturales del alma y en las emociones del alma. No, está hablando de la prosperidad de Cristo en el alma de Gayo, ¿cierto? Así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, ¿cierto? Entonces por eso hablamos del testimonio desde ayer. Cuando hay un testimonio de Cristo es porque la fe ha avanzado, ha madurado y se ha desarrollado, y entonces cuando nosotros vemos un testimonio del Hijo de Dios claro, y eso era lo que pasaba con Gayo. Los apóstoles veían en Gayo un testimonio de la verdad. Y recuerde que la verdad no es algo abstracto, ni conceptos. La verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Gayo? Dando testimonio de Cristo, de la verdad. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Ahí la palabra desconocidos debería ser más propiamente forasteros, como dice la Biblia textual, porque estos eran hermanos que estaban en la obra y Gayo los recibía cuando venía, ¿cierto? Entonces eran desconocidos en cuanto a vista, pero eran bien conocidos por el Espíritu porque Gayo los hospedaba. Los cuales, estos hermanos que trabajaban con el equipo apostólico de los obreros, de los apóstoles, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Entonces los obreros estuvieron en la casa de Gayo y cuando volvieron a Juan, les dijeron, hay un testimonio claro de Cristo allá, en esa ciudad. Hay un testimonio claro y reconocible de Cristo en Gayo, ¿cierto? Entonces vieron y cuando llegaron los apóstoles dieron ese testimonio. Entonces por eso le escribe Juan, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos. La palabra griega propempo no es más bien encaminarlos, sino proveerles, como dice la Biblia textual. Y harás bien en proveerles como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. O sea que eran hermanos obreros extralocales que visitaban las iglesias, ¿cierto? Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, de Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger o sostener, como dice la Biblia textual, a tales personas para que seamos cooperadores de la verdad. Entonces aquí estamos viendo el testimonio de un hermano llamado Gayo que estaba en el Señor, permanecía en el Señor, la ley de Cristo se había forjado en su corazón, se alimentaba del Señor y lo reflejaba, ¿cierto que sí? Había un testimonio claro de Gayo, un testimonio claro de Cristo en la vida de Gayo, un testimonio de la resurrección del Señor. Entonces era evidente cuando los hermanos lo visitaban y reconocían a Cristo en el corazón de ellos, manifestado, ¿cierto? Ese es el testimonio que la iglesia debe dar. Somos llamados a ese testimonio. Y terminemos con un aspecto, un testimonio contrario. El versículo 12. No, un testimonio, siguiendo el testimonio mismo, porque ahí en el mismo capítulo hay un testimonio contrario que es el testimonio de Diótrefes. Diótrefes significa en etimología griega alimentado por Zeus. Entonces Diótrefes empezó a creerse, a establecer una casta nicolaíta, ¿cierto? Era el que gobernaba la iglesia, no permitía que los hermanos recibieran a los obreros, expulsaba a los que los recibía, ¿cierto? Entonces era una clara manifestación del testimonio de él, no el testimonio de Cristo, ¿cierto? Pero hay otro testimonio en el versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Mire cuántas veces se repite la palabra testimonio en este versículo. 1, 2 y 3. Todos dan testimonio de Demetrio. Cuando Pablo en su obra apostólica llega donde vivía Timoteo, no recuerdo la ciudad, si era Lidia, no recuerdo o Iconio, no recuerdo la ciudad, pero cuando llega allá, dice el texto, Lucas escribe que todos daban buen testimonio de Timoteo, ¿cierto? Entonces, como escuchó Pablo el testimonio, vio que era verdad, lo lleva para la obra apostólica. Entonces, así como en Timoteo, todos daban testimonio de Demetrio, pero es que recuerde que no es un testimonio acerca de Demetrio. Es un testimonio acerca de Cristo en Demetrio. No hay nada propio y bueno en Demetrio. Lo bueno y la luz que hay en Demetrio es de Cristo, que en su mente se ha reflejado. No hay nada bueno en Demetrio.
no hay nada bueno en nosotros. Lo único bueno es Jesús el Señor, ¿cierto? Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros somos los apóstoles, damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero, hermano. Amén. Entonces hay un testimonio verdadero dado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y es necesario que ese testimonio avance en la iglesia y que la iglesia reconozca el testimonio del Espíritu Santo en cada una de las iglesias, en cada uno de los hermanos, y es necesario que nuestra comunión sea una comunión basada en lo que dijeron los apóstoles y en lo que dijeron los profetas. Recuerda, hay un testimonio que vamos a dar de unidad del cuerpo en la ciudad que el Señor nos ha plantado, para que sean uno. Empezamos a ser uno en el lugar donde el Señor nos plantó y nos colocó, hermano. Amén. Entonces, vimos con la reunión de ayer la fe y el testimonio desarrollado en nuestra vida, expresando al Hijo de Dios. Ahora vimos en esta reunión lo relacionado con el testimonio del Espíritu forjado en nuestra vida y la comunión que es en base al testimonio de los apóstoles, de los profetas y de Jesucristo magnificado en nuestra vida, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que guarde su palabra, lo que fue su palabra, en nuestros corazones. Amén, hermanos.